Buenas tardes, yo soy Nanda de Revista Libertaria. Agradezco a todas y todos quienes están oyendo el día de hoy. Bueno, comentarles que el día de hoy nos hemos reunido distintas organizaciones ya de distintos lados digamos, de Latinoamérica, de Europa y de distintas partes del mundo para poder rememorar un momento muy importante en la historia, ya a 150 años del Congreso de San Imier. Hoy día nos vamos a unir para poder contarles algunos antecedentes históricos y también cómo podemos llevar esto a la actualidad. Ya vamos a hacer 4 ponencias y va a comenzar Eric Benítez, que es un compañero ya de México, que pertenece a la Federación Anarquista de México, y hoy nos va a presentar los antecedentes del Congreso de San Imier. Gracias, compañera. Bueno, antes de comenzar, pues dar las gracias a la gente que se conecta, que va a ver este video. También a los compañeros, compañeras que están aquí también conectados para estas ponencias, agradecerles porque hubo una buena coordinación, porque se tomó en cuenta una fecha muy importante y desde luego por permitirme participar, ¿no?, en este evento. Bueno, comienzo. Por lo regular no estoy acostumbrado a dar alguna ponencia leyendo algo, pero puesto que esas ponencias pues, posteriormente se van a hacer públicas, voy a leer como el texto de la ponencia. Comienza así. Este 15 de septiembre, es decir, hace 2 días, se cumple 1 siglo y medio del histórico Congreso de San Imier, donde se registra la ruptura definitiva entre marxistas y anarquistas en el siglo XIX. Este Congreso no es comprensible sin entender las circunstancias que llevaron al mismo. Para ello tendremos que retroceder algunos años antes del Congreso, de forma que podamos sentar los precedentes del mismo. Hablemos de uno de los protagonistas del Congreso de San Imier y quizá el más importante de ellos, en términos ideológicos, Mikhail Bakunin. En Bakunin no podemos hablar de anarquismo, sino de forma posterior a 1868, con su ingreso en la IT. Antes de esta fecha, si bien tenía cercanía con personalidades como Proudhon, con quien se tiene registro de veladas enteras discutiendo sobre filosofía, no podemos hablar en anarquismo sino en muy breves, en muy diminutos tonos. Es después de su escape de Siberia, hasta donde había llegado por ser detenido primeramente por su participación en la insurrección de Dresde y su llegada a Europa, que Bakunin tiene ya una mira anarquista, madurado quizá en los más de 10 años de prisión que había sufrido y las consecuencias de las revoluciones que vivía Europa en esos años. Es en 1869 cuando vemos a Bakunin presentarse de forma presencial en los congresos de la IT, y también fecha esta que dará comienzo a un enfrentamiento con los marxistas, primero por motivos de la cuestión de la abolición de la herencia planteado por Bakunin y que combatían los marxistas. Hasta entonces la IT de 1864, año de su fundación, hasta 1869 con la llegada de Bakunin, fue el proudonismo el que llevó la batuta de las discusiones y acuerdos al interior de la IT. No será para nadie un secreto que fueron obreros proudhonianos los fundadores de la Internacional. Pese a estar presente casi desde el inicio Carlos Marx, no como fundador, no nos confundamos, no tenía influencia alguna en la IT ni en el movimiento internacional. Cierto que había redactado algunas cosas de difusión para la IT, pero las actas se mantienen desde 1864 hasta 1869, conceptos como reciprocidad, mutualismo, federalismo, fundamentos estos de extracción proudhoniana de los anarquistas franceses. Con la llegada de Bakunin a la IT en 1869, como he dicho antes, los conceptos de mutualismo comienzan a ser sustituidos por los del colectivismo anarquista, preconizados por los anarquistas compañeros de Bakunin. Marx, a la sazón perteneciente al Consejo General de Londres, comenzó una lucha de baja intensidad contra Bakunin y los anarquistas. La correspondencia de Marx le advierte de que palabras suaves, le advierte a Engels con palabras suaves, entre comillas, el gordo Bakunin está detrás de todo, esto es evidente. Si este maldito ruso, dice Marx, piensa realmente con sus intrigas ponerse a la cabeza del movimiento obrero, debemos evitar que pueda hacer daño. Cierro la cita. El temor de Marx estaba fundado. Hasta entonces ni siquiera en Alemania era seguido. Donde Lasalle, objeciones aparte de este personaje, descollaba ya como un dirigente obrero. En la IT no lograba tampoco preponderancia, y sus postulados de partido político obrero y de conquista del poder político no eran aceptados.
En tanto el predominio anarquista era evidente desde su fundación por proudhonianos hasta luego la preponderancia de los anarquistas colectivistas compañeros de Bakunin. El daño al que se refería Marx no era otro que la influencia anarquista cada vez más creciente dentro de la Internacional. En España, la sección de la IT languidecía, pese a ser Engels el delegado para España. Fue el anarquismo llevado por Fanelli el que hizo fuerte y organizado el movimiento obrero español, pero estando fuera del predominio marxista lo consideraban un daño. Para 1870, la guerra franco-prusiana, donde Alemania trataba de imponerse a Francia en un movimiento de corte monárquico. En julio de 1870, Marx escribe a Engels lo siguiente: los franceses necesitan una paliza. Si ganan los prusianos, la concentración del poder del Estado será útil para la concentración de la clase obrera alemana. Esta victoria significaría el predominio de nuestra teoría sobre la de Proudhon. Cierro la cita. Marx no dudaba en criticar que James William, compañero a su vez de Bakunin, llamara a los franceses a formar grupos de resistencia a la invasión monárquica. El descaro en este asunto era increíble. Notamos también un rastro bastante grande de nacionalismo alemán en Marx, que justificaba plenamente cuando Bakunin le criticaba por desear un Estado fuerte, como el que había levantado entonces Bismarck. Cuando en marzo del año siguiente estalla la Comuna de París, es decir, unos pocos meses después de la guerra franco-prusiana, Marx se lanza a la fiesta de alegría por el alzamiento, pero hay que tomar en cuenta que meses antes aplaudía la invasión monárquica a Francia. Más aún, mientras se desarrollaban los primeros enfrentamientos en la Comuna de París, Marx se dedica a insultar a los comuneros en distintas cartas. Una vez que la Comuna triunfa y obtiene el reconocimiento de todos, sobre todo por los anarquistas que se habían destacado en el movimiento, hablamos de gente como Berlín, Tolain, Luisa Michel, Elisée Reclus, etc., Marx se apresura a escribir su libro La Guerra Civil en Francia, verdadera pieza discordante en el pensamiento de Marx y muestra clara de su camaleonismo. Hasta ese 1871, la guerra de Marx y Engels desde el Consejo General de Londres contra los anarquistas no había cesado. El federalismo y la destrucción del Estado eran los puntos principales que los marxistas combatían. Cuando estalla la Comuna de París en 1871, para no ser puestos a un lado del movimiento obrero revolucionario mundial, Marx escribe su libro alabando la destrucción del Estado y el federalismo de la Comuna, precisamente aquello contra lo que luchaba brazo partido dentro del IT. Meses después, en septiembre de 1871, se debía celebrar el Congreso del IT. La dictadura de Marx y Engels y compañía dentro del Consejo General de Londres era ya abrumador, recurriendo a la censura de la correspondencia, ataques directos a los anarquistas y manipulación de acuerdos. Ataques a los anarquistas, he dicho antes, como aquel que se realizó al mandar a Paula Farc a España con el propósito expreso de generar la división de la Federación Regional Española, muy poderosa por ese entonces, la consigna de crear un partido político y minar la influencia del anarquismo en España. La FARC cumple un triste papel generando la división y en su impotencia por ver a los anarquistas crecer en influencia, llega al exceso de denunciarlos a la policía española. Max Nettlau, el conocido histórico del anarquismo mundial, tiene 1000 veces razón al decir que el papel de Paula Farc fue el de un auténtico agente provocador. La manipulación de acuerdos es bien visible ya en septiembre de 1871. En lugar de un congreso que debía convocarse por el Consejo General de Londres, estos organizan una conferencia que cumple exactamente el día de hoy, 151 años, este 17 de septiembre, a los que invitan solamente a sus partidarios, a sus afines, siendo la pieza discordante en esto la invitación a la Federación Regional Española, quizá con el propósito de convencerla de las mentiras que propagaban entonces contra Bakunin, o quizá entonces porque España representaba uno de los movimientos más grandes ideológica y numéricamente hablando, y se le quería vincular con la conferencia que se celebraba. Anselmo Lorenzo acude a la conferencia y da el único testimonio de organización obrera, ya que todo el tiempo transcurrió en que los asistentes elevaran a un pedestal a Carlos Marx y repetir toda clase de injurias contra Bakunin, ausente por no poder asistir a la conferencia y que ni siquiera había sido invitado. En su libro, El proletariado militante, Anselmo Lorenzo nos ha dejado la descripción de esa triste reunión de lacayos de Marx. Finalizada la conferencia, Marx y compañía se dedican a una serie de calumnias contra los anarquistas, de los cuales la historia nos ha dejado pruebas manifiestas de cómo se las gastaba el dios de nuestros marxistas actuales, sin tener recato alguno en mentir, calumniar, insultar y manipular a todo lo que se le opusiera,
con el expreso fin de constituirse en amo y señor del movimiento socialista y obrero mundial. Un año después, también en septiembre, pero de 1872, fecha que se conmemora en este evento, se reúne el Congreso de La Haya. El lugar fue nuevamente elegido por el Consejo General de Londres, es decir, Marx y compañía, con un fin expreso. Bakunin no podía asistir debido a órdenes de detención policiales que le impedían cruzar la frontera y asistir al Congreso de La Haya. Para el Congreso de La Haya todo estaba ya preparado de antemano por Marx, Engels y compañía. Para tener mayor representatividad, se crearon secciones fantasma con elementos provenientes del blanquismo que posteriormente al Congreso reclamarían a Marx por haberles mentido. Se recurrió al servicio de chivatos provenientes de España que entregaron cartas personales de Bakunin a elementos de la Alianza de la Democracia Socialista, fundada por Bakunin, como si no supieran Marx y Engels que en España había sido la Alianza la que fundó el movimiento obrero, sección de la Internacional. Se impusieron entonces los acuerdos previamente pactados con las maniobras antes dichas y se llegó al descaro de que Marx y Engels actuaron de juez y jurado, pues eran al mismo tiempo parte acusadora hacia los anarquistas y jueces como parte del Consejo General de Londres. El Congreso de La Haya fue la declaración de guerra de Marx y Engels a los anarquistas y hasta la propia Internacional. En el Congreso se hizo juicio sumario contra la Alianza, olvidándose de todo propósito de Congreso Obrero. No hubo apenas nada de constructivo en el Congreso. Toda coordinación de fuerzas revolucionarias fue olvidado. Los informes de las secciones apenas se tocaron. No hubo, plenos positivos para el movimiento obrero, ni planes para ello. Todo se hizo a un lado para dar paso a la ejecución de los planes que los marxistas habían trazado de antemano, suprimir a los anarquistas del AIT. Las mayorías ficticias desmanteladas después del Congreso y los marxistas expulsaron a Bakunin, James William, además Schwiebel, y hubo un fuerte y penoso proceso inquisitorial que Carlos Allerini, acusado y poseedor 1000 veces de la razón en este asunto, llamó ese procedimiento propio de una iglesia. He dicho líneas arriba que Marx y Engels declararon la guerra a los anarquistas y a la propia IT. Efectivamente, uno de los acuerdos del Congreso de La Haya y su mayoría ficticia fue mandarle el Consejo General de Londres a Estados Unidos. El Consejo General de la IT a Estados Unidos. En las discusiones que se dieron, los anarquistas recordaban a Marx y Engels que el Consejo solamente tenía la función de una simple oficina de correspondencia. En la correspondencia de Londres de 1800, en la conferencia de Londres de 1871, Marx, Engels y compañía extendieron el poder del Consejo haciéndolo capaz de suspender federaciones enteras que si no se sometían a sus dictados. Marx y Engels sabían que al finalizar el Congreso de La Haya, los engañados habían de reclamar, como ocurrió en el caso de los blanquistas. Las secciones fantasmas con este propósito e impuestas desde el Consejo General de Londres habrían de ser descubiertas y se pedirían cuentas sobre ello. Para evitar que el Consejo fuera destruido o reducido a su mínima expresión, haciendo con ello que toda la estructura del IT cayera en manos de los anarquistas, o por mejor decir, de la influencia del anarquismo, una vez vista la forma repugnante en que se habían conducido Marx y Engels, deciden mandarlo a Estados Unidos. Esto fue una verdadera puñalada al corazón de la Internacional, porque se le pretendió asesinar, y que al desaparecer años después, o mejor dicho, al desaparecer años después el fantasma del IT que se pretendió asesinar, Engels lo celebra por todo lo alto, dando su visto bueno en una carta que escribe a Sorg el 12 de septiembre de 1874, en el que le dice: con su dimisión, la vieja Internacional queda definitivamente herida de muerte y ha llegado a su fin. Y esto está bien, pertenecía al periodo del Segundo Imperio. Fin de la cita. Tal era la obra de Marx y Engels. Sin embargo, los anarquistas no se habrían de quedar con los brazos cruzados después de ese ataque marxista al movimiento obrero internacional y se reúnen días después en Suiza, donde se realiza el Congreso de Saint-Imier, del cual nos hablarán los siguientes ponentes, pero en líneas generales ese era el panorama que existía antes del Congreso de Saint-Imier. Es todo, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Eric. Agradecer la ponencia del compañero, comentar que ahí él estuvo haciendo un trabajo, un proceso bien importante de poder recopilar todos antecedentes para llevarnos, ¿no es cierto?, a este escenario y desde ahí de su relato poder ir imaginando todo aquello que pasó en ese entonces. Bien, ahora viene la ponencia de Pedro Peumo, de Chile, ya él es de la Solidaridad Obrera del AIT, y nos va a presentar las resoluciones del Congreso de Saint-Imier y el nacimiento del anarquismo.
Le damos la bienvenida a Pedro. Bueno, gracias compañeros, no sé si me están escuchando bien. Ok, bueno, me gustaría comenzar esta exposición saludando a todos mis compañeros y compañeras que participan en este conversatorio. Y antes que todo, me gustaría decir que por una cuestión puramente metodológica voy a hacer una distinción entre lo que es la Internacional de Saint-Imier y el Congreso de Saint-Imier. Es importante hacerlo. La Internacional de Saint-Imier son todos aquellos congresos que van desde el año 1872 al 1877. Los congresos de la Asociación Internacional de Trabajadores, también llamada Primera Internacional. Y son aquellos que organizó el ala que se denomina autoritaria de la AIT, que como nos contaba Eric, en un momento dado desconoció al Consejo General de Londres de corte marxista, centralista y autoritario. Estos congresos de la Internacional de Saint-Imier son el congreso propiamente tal de Saint-Imier del año 1872, el congreso de Ginebra de septiembre del año 73, el congreso de Bruselas del año 74, el congreso de Berna del año 76 y los congresos de Verviers y de Gante del año 77. Son congresos que se realizaron entre Suiza y Bélgica. En cambio, cuando vamos a hablar del Congreso de Saint-Imier, específicamente vamos a hacer referencia al congreso que se dio en Saint-Imier entre el domingo 15 y el lunes 16 de septiembre de 1872 en el edificio del Ayuntamiento de la comuna de Saint-Imier, en el distrito del Jura-Bernet, que es una localidad que se encuentra en una cadena montañosa en el cantón de Berna, al oeste de Suiza, una región donde se habla francés. Y en mi exposición voy a tratar específicamente más que nada de este congreso porque quiero que hablen por sí mismos los que participaron en él a través de sus resoluciones, que me parece que son, que marcan un antes y un después en el anarquismo, que por lo tanto son muy importantes. Y de hecho son de tal relevancia que hoy día los estamos recordando. Como bien nos relató Eric, desde la fundación de la AIT en el año 64 se distinguían varias posturas socialistas dentro de la AIT, ¿no es cierto? Y que se distinguieron y se representaron en dos alas especialmente, a pesar de que habían varias posturas. Desde un principio estaba el ala antiautoritaria, ¿no es cierto?, representada al principio por los jóvenes proudhonianos, los obreros proudhonianos, que llevaban las tesis de Proudhon, que murió el año... recién empezada la Internacional, murió el año 65, sin embargo, estos obreros proudhonianos llevaban su palabra y toda su teoría a la Internacional, y que se oponía a las tesis de Marx que eran totalmente contrarias. Después esta dualidad se dio entre las tesis de Bakunin y las tesis de Marx, ¿no es cierto?, como todos sabemos. Marx pretendía, como bien nos decía Eric, imponer un socialismo autoritario, centralista, con participación política de los trabajadores en los parlamentos. Ese era uno de sus objetivos fundamentales. Y como sabemos respecto a la teoría de Marx, esto conduciría en un momento a una dictadura del proletariado, donde el proletariado sería el que administrara el capitalismo y el Estado en una etapa de transición, ¿no es cierto?, que es más o menos groseramente la teoría marxista. En cambio, Proudhon y Bakunin representaban un socialismo antiautoritario de corte federalista, con una participación exclusiva de los trabajadores en sindicatos revolucionarios, con preeminencia de los parlamentos, y que buscaba la destrucción del poder político, el Estado y el capitalismo a través de una revolución social. Este antagonismo entre dos tendencias tan diferentes decanta en el año 72, cuando ya se hace insostenible la convivencia de ambas posturas dentro de la misma Internacional. El ala marxista había, como bien nos contaba Eric, había convocado al Congreso de La Haya para los primeros días de septiembre del año 72, y como varios historiadores nos comentan, ese congreso se celebró en un ambiente muy cargado de tensión, donde se produjeron varios incidentes entre las distintas corrientes socialistas. El primer incidente más importante es el que se dio con motivo del rechazo de la propuesta de las delegaciones de la Federación Española, Belga y la del Jura, que se votasen todos los acuerdos por federaciones. Esto se fue rechazado por la ala autoritaria,
y motivó a que estas delegaciones españolas y demás protestaran y declararan que no tomarían parte en ninguna votación y asistirían a las sesiones para protestar en contra de la maniobra de la mayoría. De esta forma, constituyéndose el Congreso de La Haya, se provoca esta fractura y de ahí en adelante todas las decisiones que se tomaran en ese Congreso iban a ser desconocidas por estas tres federaciones que representaban un sector importante, aunque minoritario. Pero claro, en esa misma declaración estas federaciones declaraban que seguirían manteniendo relaciones administrativas con el Consejo General, pero que al mismo tiempo tenían el derecho ellas de establecer relaciones directas con cada una de las federaciones regionales, con presidencia del Consejo General. O sea, ellos también querían tener relaciones independientes con cada una de las federaciones, querían mantener el federalismo. Y además declararon que ellos querían seguir reuniéndose y regirse por los estatutos aprobados en el Congreso de Ginebra, que era anterior, y que no iban a aceptar modificaciones posteriores ni tampoco las modificaciones que se decretaran en este Congreso de La Haya. Sin embargo, estas declaraciones de esta minoría transitoria, federalista, en el Congreso se ratificaron por amplia mayoría las tesis marxistas, ¿ya?, que se habían manifestado desde los congresos anteriores. Y se aprobó especialmente una tesis, o sea, un artículo que fue el que produjo ya definitivamente la ruptura dentro de la IT, y que fue el que decía que la constitución que el proletariado se podía constituir en partidos políticos. Lo que señalaba que desde ese momento iba a haber una conexión entre la lucha económica de los sindicatos y la lucha política en los partidos políticos, que era el gran ideal que quería establecer Marx desde un principio en la Internacional, que al principio lo había hecho de forma fraudulenta, modificando los estatutos, borrando con el codo y agregándole un párrafo, que después tuvo que recular, y ahora ya lo quiso imponer de acuerdo a esta mayoría ficticia, como nos relataba Eric, que había creado para ese efecto, porque el objetivo de Marx era precisamente que hubiera participación de los trabajadores en partidos políticos de corte marxista. El delegado del ala federalista Guillaume opinó con una frase respecto de esta situación, una frase que quedó para la posteridad, entre comillas. Él decía: la mayoría quiere la conquista del poder político, la minoría quiere la destrucción del poder político. Se nombró además en el Congreso de La Haya una comisión de 5 miembros ad hoc para que se propusiera un dictamen sobre la cuestión que nos relataba Eric sobre la Alianza Internacional de la Democracia Socialista de Bakunin, que se había disuelto a petición de la AIT para que estos delegados puedan entrar en igualdad de condiciones a la asociación, digamos, sin un respaldo de una organización que pudiera verse o pudiera confundirse como espuria. Entonces, pero Marx, los seguidores de Marx siguieron argumentando que la alianza no se había disuelto y que había como una especie de complot de los federalistas, digamos, de estos socialistas revolucionarios en contra de la AIT. Entonces, se creó todo un verdadero juicio político a través de esta comisión que propuso finalmente que se expulsara a Bakunin, a Guillaume y también a los delegados españoles. Sin embargo, respecto de los 4 delegados españoles no se les expulsó porque, como bien nos relató Eric, era una federación importante en la cual se quería aunar a la AIT. Y haber expulsado a esos representantes habría significado, digamos, que haber dejado de contar con una federación importante. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que, y esto cito comillas, atendiéndose a sus formales declaraciones de que no formaban parte de la alianza, se propuso que se absolvieran y no se les expulsó, a pesar de que Marx y Guillaume, o sea, Bakunin y Guillaume también habían alegado lo mismo, pero parece que a ellos no les creyeron, sino que solamente a los delegados españoles. El dictamen fue ratificado por todo el Congreso, lo que provocó que algunos delegados, los 4 españoles, los 5 belgas, 2 holandeses, norteamericanos y 2 miembros suizos, firmaron una declaración mostrando su disconformidad, la que fue leída por el delegado de la sección La Haya.
Y finalmente el Congreso de La Haya culminó con un relativo triunfo, si lo queremos ver así, para el ala marxista, quienes lograron que se aprobara, entre comillas, que se llevara al Consejo General a Estados Unidos, como nos decía Eric, con la intención de también empezar a generar una AIT renovada, pero desde el punto de vista centralista y marxista. ¿Por qué tengo que relatarles esto primero? Porque esta historia se encuentra íntimamente ligada al Congreso de Saint-Imier y también se encuentra íntimamente ligada a una agrupación que se formó tras la expulsión de los anarquistas, digámosle así, de la Internacional, en los días posteriores, en septiembre del 72, en el periodo que media entre el Congreso de La Haya y el Congreso de Saint-Imier, y Jaume se reunió con Cafiero y con otros delegados españoles, y también Bakunin, que había redactado un texto que daba cuerpo a una nueva organización que se llamaba, a partir de ese momento, la Alianza de los Socialistas Revolucionarios, heredera de la Alianza de la Democracia Socialista. Esta alianza lo que buscaba era precisamente ser el núcleo a través del cual se pudiera constituir una internacional de corte antiautoritario, que fue lo que generó días después en lo que nosotros conocemos como el Congreso de Saint-Imier. Entonces, de hecho, Max Nettlau dice que los debates que se realizaban en Zúrich en estos días previos y en el Congreso mismo de Saint-Imier dieron como resultado dos organizaciones internacionales. Una pública, que fue la Internacional de Saint-Imier, con estas federaciones que nosotros conocemos y que se basaba en la solidaridad económica y la autonomía de hecho, de ideas y tácticas, y el otro, una organización secreta entre federaciones claramente antiautoritarias o anarquistas, o más exactamente entre aquellas de estas federaciones que ya tenían relaciones privadas con Bakunin y todos sus camaradas. El Congreso de Saint-Imier, como les decía, comenzó el 15 de septiembre del 72, 8 días después del Congreso de La Haya, y es importante mencionar cuáles fueron los delegados que asistieron. Guillaume y Schwitzbo, de Suiza, Cafiero, Malatesta, Fanelli, Andrea Costa de Italia, Rafael Farga Pellissier y Tomás González Morago de España, y los refugiados franceses Alerini, Lefrancais y Jean-Louis Pindy, y Bakunin, que iba también como delegado de la sección italiana. Conjuntamente al Congreso Internacional se llevó a cabo un congreso regional que también fue muy importante, un congreso regional de la Federación Suiza del Jura, con muchos de los mismos delegados y además con miembros de la sección eslava, como Arbore, y otros delegados de habla francesa, incluido Verlay. Esa fue muy importante porque en ese congreso regional se establecieron muchas de los acuerdos que después serían plasmados en el Congreso General de Saint-Imier. Prácticamente todos los participantes del Congreso de Saint-Imier fueron anarquistas o socialistas revolucionarios y federalistas, y muchos de ellos jugaron papeles importantes en el desarrollo de los movimientos socialistas revolucionarios después del Congreso. Sin embargo, habían bastantes diferencias entre ellos que vamos a empezar a desgranar. Los delegados reunidos adoptaron en general una estructura federalista para esta nueva internacional antiautoritaria, que de todas formas se pensaba como continuadora de la primera internacional. En ningún momento ellos generaron una refundación, sino que lo que hicieron fue decir que esa era la internacional auténtica y que continuaba el trabajo que se venía realizando desde el año 64. Y una de las principales acuerdos a los que llegaron, que es muy importante, es que decretaron que había plena autonomía para cada una de las secciones. Fue la primera vez que se estableció textualmente dentro de la internacional el federalismo. Declaraban, entre comillas, nadie tiene derecho a privar a las federaciones y secciones autónomas de su derecho incontrovertible a decidir por sí mismos y seguir la línea de conducta política que estimen mejor. Además decían, las aspiraciones del proletariado no pueden tener otro fin que el establecimiento de una organización y federación económica absolutamente libre, fundada sobre el trabajo y la igualdad de todos y absolutamente independiente de todo gobierno político.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dieron vuelta las resoluciones del Congreso de La Haya, que había dicho que la participación de los trabajadores tenía que realizarse también en los parlamentos, que tenía que haber una participación política. Ellos dicen todo lo contrario, que tiene que ser absolutamente independiente de todo gobierno político. Además, tienen una frase que yo creo que queríamos esculpir en piedra para todas las generaciones futuras que vienen de anarquistas, y que es una de las frases más potentes que se ha escrito de cualquier congreso anarquista internacional, que dice que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado. O sea, ni siquiera están diciendo que hay que acabar primero con el capitalismo, con el Estado, con los gobiernos, sino que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado. Los 15 delegados que asistieron a Sanimier aprobaron un total de 4 resoluciones en el Congreso, siendo la primera la que dice expresamente que rechazan todos los acuerdos del Congreso de La Haya y que rechazan también la expulsión de Bakunin y de Guillaume. La segunda resolución acordó este pacto de amistad y de solidaridad y de defensa mutua entre federaciones libres, lo que en la práctica se materializaba como una confederación de autodefensa de aquellas organizaciones internacionales frente a las ambiciones centralistas y autoritarias de los marxistas. La tercera resolución versaba sobre la naturaleza de la acción política del proletariado como un compromiso de solidaridad de acción revolucionaria al margen de todo poder político, como vimos a través de estas declaraciones que son tan contundentes. Y la última resolución, la cuarta, era una que hablaba sobre las tesis bakuninistas sobre el colectivismo económico. Entonces, en este primer congreso de Sanimier se establecen por lo menos 2 principios de lo que va a ser el anarquismo internacional organizado. El primero es que los anarquistas se organizan prescindiendo de su participación en la política y los parlamentos, lo que se denomina el antiparlamentarismo. Fue el primer principio que unió y aglutinó a los anarquistas a nivel internacional. ¿Cómo será lo importante de este principio? Nos definimos como anarquistas diciendo de que vamos a ser antiparlamentarios. Vamos a estar contra y vamos a trabajar para destruir todo atisbo de poder político. Y la segunda fue este principio que tenía que ver con el colectivismo de corte bakuninista, que se desprenden estas 2 ideas de este primer congreso de Sanimier del año 72. Como dice Max Nettlau, comillas, el congreso en cuestión hizo más, salvó la continuidad del movimiento internacionalista y los rescató de las garras de los políticos autoritarios que rodeaban a Marx. Incluso inauguró la coexistencia amistosa de movimientos de diferentes tendencias dentro de una misma organización al establecer las bases sólidas de completa autonomía y respeto mutuo para todos los matices de opinión y tácticas. Las resoluciones del Congreso de Sanimier recibieron declaraciones de apoyo de las federaciones italiana, española, del Jura, belga y algunas de las federaciones estadounidenses de habla inglesa de la internacional. Y la mayoría de las secciones francesas también lo aprobaron. En Holanda, 3 de las 4 ramas holandesas se pusieron del lado de la Federación del Jura y del Congreso de Sanimier. La Federación Inglesa, resentida por los intentos de Marx de mantenerla bajo su control, rechazó, abro comillas, las decisiones del Congreso de La Haya y el llamado Consejo General de Nueva York, dando tácitamente un apoyo también al Internacional de Sanimier. En un congreso de la Federación Belga en diciembre del año 72, los delegados también repudiaron el Congreso de La Haya y el Consejo General, apoyando en cambio a los, comillas, defensores de las ideas revolucionarias puras, anarquistas, enemigos de toda centralización autoritaria e indómitos partidarios de la autonomía. Sin embargo, algunos ya se habrán dado cuenta que podríamos interpretar de las resoluciones de este primer congreso que se da una cierta tensión, si lo interpretamos de cierto modo las resoluciones. Por un lado, hay una resolución que nos dice que hay un derecho incontrovertible de las federaciones y secciones autónomas de la internacional, comillas, a decidir por sí mismas y seguir la línea de conducta política que estimen mejor. En esto uno podría entender que se está dando también la posibilidad de que cada una de las secciones participen a través de la política, a través de los partidos políticos. Podría ser una interpretación. Sin embargo,
hay otra parte de las resoluciones que nos dice tajantemente que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado. Por lo tanto, esta contradicción que podríamos ver entre una parte de las resoluciones que nos dice que cada una de las secciones se puede organizar de la forma que quiere y participar y hacer su táctica política como quiera, pero por otra parte hay una que limita esa forma de realizar la táctica, que es no participar en política, no participar en parlamento. Podrían entenderse que son contradictorias. Sin embargo, ¿qué es lo que quisieron hacer en este Congreso? Y especialmente Guillaume fue el que mantuvo esta división, que podríamos entenderla así, porque Guillaume lo que quería era que todavía todos los movimientos que estaban con Marx volvieran a esta internacional antiautoritaria. Quería darles el espacio suficiente para que con sus ideas, aunque equivocadas, de participación política, el odio que ellos sentían contra el centralismo fuera mayor y los llevara a integrarse a esta internacional antiautoritaria. Ese es uno de los objetivos. Pero, sin embargo, hay que dejar claro que en esta internacional ellos fueron tajantes en señalar que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado. Por lo tanto, nosotros como secciones podemos organizarnos de la forma que queramos, podemos establecer las estructuras que queramos con total autonomía, pero siempre pensando que el principio que nos une es que debemos destruir el poder político. Por lo tanto, es una declaración que resultó muy inteligente, por cuanto, si bien permite una absoluta libertad y desarrolla el federalismo por primera vez y de una forma absolutamente abierta, transparente y libertaria, al mismo tiempo establece un principio que nos identifica como anarquistas y que es el antiparlamentarismo. Esta tensión, sin embargo... Vamos bastante pasados, quizás poder ir cerrando ya. Ya voy a terminar. Ya, por favor. Voy a terminar entonces con una sola cosa, que es decir, bueno, me voy a saltar entonces un poco, después lo pueden leer ustedes, los congresos que siguieron después, que en realidad siguieron diciendo lo mismo, salvo el del 77, que cuando entra Kropotkin, que junto con Malatesta y Reclus cambian este principio del colectivismo que había estado desde el primero y se empieza a asumir más la idea del comunismo libertario. Entonces, como resultado de los congresos de la Internacional del Saint-Imier, podríamos decir que se establecen los principios del antiparlamentarismo, del federalismo, de la absoluta libertad de cada una de las secciones y el comunismo libertario. Estos tres principios quedan establecidos por primera vez en una organización anarquista internacional y podríamos decir que constituyen el nacimiento del anarquismo a nivel internacional como tal, basado en estos tres principios. Y finalmente me gustaría decir solamente que si bien es cierto, Proudhon, nosotros sabemos, fue el primero que se declaró en su texto que es la propiedad como anarquista, durante el periodo que va de 1840, desde esa declaración de Proudhon hasta los 1870, todavía se seguía usando la palabra anarquismo, anarquía, como sinónimo de caos. Bakunin la utilizaba como sinónimo de caos, casi todos los escritores de la época lo hacían así. Sin embargo, a partir de la década de 1870, especialmente los primeros fueron los españoles, en la Federación Regional Española, empiezan a sacar una serie de textos en cada una de las secciones de la Internacional, donde empiezan a reconocer la palabra anarquismo y anarquía como parte de su movimiento. Entonces se da la curiosa situación de que a partir del año 1870 hasta 1872, hasta 1922, en este periodo de exactos 50 años, se constituyen por una parte el anarquismo internacional organizado basado en estos tres principios, el antiparlamentarismo, el federalismo y el comunismo libertario, junto con el desarrollo de una identidad propia en torno a la palabra anarquía y anarquismo. Fue en este periodo de tiempo de 50 años donde nosotros podemos decir que nace nuestro movimiento. Muchas gracias, Pedro. Un montón de antecedentes que los que están oyendo pueden tomar nota y posteriormente también seguir investigando. En honor al tiempo, vamos a ir con nuestro compañero que viene de Rusia, Vadim Damier,
de CRAS IT, que nos va a presentar Kropotkin en la Internacional de Saint-Imier. Le damos la bienvenida a Vadim. Gracias. Pedro Kropotkin estableció contactos con la Internacional Antiautoritaria, incluso antes del Congreso de Saint-Imier, durante su viaje a Europa en la primavera de 1872. Interesado en el trabajo de la Primera Internacional, se reunió con representantes de sus diversas corrientes, marxistas, bakunistas, sindicalistas belgas. Fue entonces, según sus memorias, cuando eligió el anarquismo para sí mismo. Entonces incluso se discutió la posibilidad de su encuentro con Bakunin, pero por diversas razones, este encuentro nunca se llevó a cabo. Aunque en ese momento su conocimiento de les Jurassiens, gentes de Jura, era breve, Kropotkin trató de utilizar ese conocimiento y la experiencia en su trabajo revolucionario en Rusia, como parte de los llamados Chaikovsky, una organización clandestina de los narodniki rusos. Detenido en el año 74, logró escapar de Rusia en el verano de 76 y llegar a Gran Bretaña. A partir de ahí, comenzó a renovar viejos contactos, escribiendo a James Guillaume, a quien comenzó a enviar materiales para el boletín de la Federación de Jura. Luego, en Londres, se acercó al inmigrante francés Paul Robin, que fue ¿cómo se dice? Que fue el contacto de la Internacional en Gran Bretaña en ese tiempo. En el otoño de 76, Guillaume invitó a Kropotkin a Suiza para discutir su participación en un proyecto que supuestamente recaudaría dinero para organizar un levantamiento anarquista en Italia. Ese levantamiento fue planeado por Malatesta y Cafiero. Se suponía que Kropotkin contraería matrimonio ficticio con la bakunista rusa Nadezhda Smetskaya, y esto le permitiría recibir una dote que luego podría usarse para las necesidades del levantamiento. El plan de matrimonio nunca se llevó a cabo, pero Kropotkin ya se había metido de lleno en los asuntos de la Internacional. Vuelve brevemente a Londres, luego en nombre de la Federación Jurassienne, Federación de Jura, intenta hacer campaña en Bélgica, pero al final, en febrero de 77, llega a Suiza. Allí viviría y trabajaría durante los años siguientes, hasta su expulsión por parte del gobierno suiza en el año 81, dejando el país alpino solo por un corto tiempo por asuntos revolucionarios. Aquí, en 78, se casó con una joven estudiante de Rusia, Sofia Rabinovich, quien se convirtió en su compañera de vida hasta el final. Y aquí, en la República Alpina, Kropotkin tuvo que pasar de ser un principiante a un verdadero líder del movimiento anarquista mundial. Hablando sobre el papel que desempeñó Kropotkin durante esos años, recuerdo inmediatamente la caracterización que fue dada a Kropotkin por su amigo y compañero en el círculo de Tchaikovsky, Sergei Stepniak-Rachinsky. De acuerdo con sus cualidades personales y su carácter, Kropotkin no era adecuado para el papel de líder de una conspiración circular. Por otro lado, estaba perfectamente preparado para ser un excelente agitador, el líder de un importante movimiento revolucionario. Los años suizos de Kropotkin fueron la época de un continuo trabajo revolucionario anarquista. Independientemente de los éxitos o fracasos inmediatos, fue durante este periodo que se estableció lo que se convertiría en el anarquismo en las décadas siguientes
y en el última instancia en el siglo XX. Habiéndose encontrado en las filas de los activistas de la Federación Jurá a principios de 77, Kropotkin encontró el punto de ruptura, el punto de conflicto, del conflicto interno entre dos facciones en la Federación de Jurá, la de Ginebra, que incluye en particular Zhukovsky, Élisée Reclus y Gustave Lefrançais, y la Jurásica, el grupo de Guillaume Schwyz-Goebel y Paul Brousse. Al principio confía más en ese último, pero al mismo tiempo intenta tender puentes entre ambas facciones. Por cierto, los historiadores aún no tienen muy claro qué había detrás de esta afirmación, excepto por desconfianza personal. En marzo de 77, Kropotkin participa en la famosa manifestación de Berna bajo la bandera roja en el aniversario de la Comuna de París. Kropotkin también cuenta sobre esta actuación, que estuvo acompañada de un enfrentamiento con la policía y el canto de la canción Bandera Roja, compuesta especialmente por Paul Brousse en sus memorias. En agosto del mismo año, fue delegado al Congreso de la Federación del Jura en Saint-Imier. Kropotkin viaja en la Suiza, habla en reuniones de trabajadores y dirige la agitación anarquista. En el verano de 77, editó temporalmente junto con Brousse el Boletín de la Federación Jurá, donde publicó artículos editoriales criticando la socialdemocracia, el parlamentarismo y proclamando las ideas constructivas de una alternativa anarquista. Apoya la idea de propaganda por hechos, pero la interpreta no como una táctica de intentos de asesinato y conspiraciones, sino como la organización de una especie de levantamientos ejemplares, durante los cuales será posible, al menos parcialmente y temporalmente, para empezar a organizar el ideal anarquista. Al mismo tiempo, ayuda a organizar un movimiento anarquista entre los trabajadores de habla alemana de Suiza y los emigrantes revolucionarios de Alemania. Va a ir a España y París. En agosto de 77 es uno de los principales iniciadores de la creación de la Federación Francesa de la Internacional de Saint-Imier. La asamblea constitutiva de esta Federación Francesa se celebró en el apartamento de Kropotkin en La Chaux-de-Fonds. En septiembre del mismo año, Kropotkin representó a los revolucionarios rusos en el último congreso oficial de la Primera Internacional Federalista en la ciudad belga de Verviers, y luego participó en el Congreso de Gand, que fue convocado con el objetivo deliberadamente infructuoso de delegar un acuerdo entre anarquistas y socialdemócratas. Debido a la amenaza de arresto por parte de la policía belga, se ve obligado, sin esperar a que termine el Congreso, a huir nuevamente a Gran Bretaña, desde donde se traslada a París, ayudando activamente a restaurar el movimiento socialista francés, que recién comienza a recuperarse tras la derrota de la Comuna de París. En la primavera de 78, Kropotkin regresó a Suiza, pero pronto se fue a España, donde trató de reconciliar a las facciones anarquistas rivales de la Internacional en Barcelona y Madrid. En agosto vuelve a Suiza y participa en el Congreso de Friburgo de la Federación Jurassienne como delegado de la sección de Chaux-de-Fonds. Pronuncia un importante discurso sobre el programa anarquista y con una propuesta para intensificar la agitación por el principio de una comuna libre, que debería convertirse tanto en un órgano de insurrección en el curso de la propaganda por los hechos, como en la base de una futura sociedad libre. Después de Friburgo, Kropotkin se mudó a Ginebra, donde finalmente se acercó a la sección de Ginebra de la Federación Jurassienne. Está tratando de promover su reorganización en un momento crítico en que el movimiento comienza a experimentar una crisis interna. Junto con Brousse,
publicaba el periódico Avant-Garde, que se ha convertido en el órgano de la Federación y de hecho del anarquismo mundial, hasta que fue prohibido por las autoridades suizas. Con Guillaume y luego Bruce, partiendo hacia Francia a principios de 79, Kropotkin se convirtió quizás en la figura más destacada y autoridad de la Federación Jurassienne. Ahora tenía que asumir toda la carga de las tareas de organización y propaganda. Y con este trabajo se las arregló de manera brillante. El periódico Le Révolté, fundado por él junto con François Dumarteret y Georges Hersic, se convirtió en una publicación verdaderamente innovadora, en cuyas páginas Kropotkin y sus camaradas formularon y analizaron las principales cuestiones teóricas y tácticas del movimiento anarquista. Los artículos de Kropotkin, que luego se incluyeron en la colección Paroles de un Révolté, no han perdido su relevancia para la teoría anarquista hasta el día de hoy. Al mismo tiempo, Kropotkin continuó hablando en mítines y reuniones de trabajadores, viajando por todo el país de Suiza en giras de propaganda casi continuas. Después de mudarse a Clarins durante varios meses en el año 80, donde trabajó en proyectos geográficos con Élisée Reclus, Kropotkin discutió activamente con él ideas sobre cómo debería ser un programa positivo del movimiento anarquista. Ambos jugarían el papel más importante en el desarrollo de los fundamentos programáticos y teóricos del comunismo anarquista. En el Congreso de la Federación Jurassienne en Chaux-de-Fonds, en octubre de 80, Kropotkin, Reclus, Cafiero y sus partidarios aseguraron que el proyecto anarco-colectivista de Schwyz-Goebel fuera rechazado y el comunismo anarquista fuera proclamado oficialmente como el objetivo de los anarquistas. Para Kropotkin, el Congreso de Chaux-de-Fonds fue un momento verdaderamente magnífico. Pronunció un discurso brillante en el que demostró de manera convincente y clara las diferencias entre el socialismo anarquista y libertario y el socialismo reformista, democrático y moderado. En su informe, La idea anarquista desde el punto de vista de su implementación práctica, proclamó los principios de socialización de propiedad y de los medios de productos y productos de trabajo humano y de federación voluntaria de comunas libres y autónomas. A partir de ese momento, Kropotkin podría ser considerado con razón el principal teórico del movimiento anarquista internacional. La actividad de Kropotkin preocupó cada vez más a los gobiernos europeos, incluso a las autoridades de Suiza. Fue visto cada vez más como el principal rebelde de Europa. Sus actividades destinadas a restaurar la internacional colapsada causaron una insatisfacción particular. Discutiendo estos planes en correspondencia con Cafiero y Malatesta, su correspondencia se conserva en la Fundación Netlau en el Instituto Internacional de Historia Social en Ámsterdam. Kropotkin defendió consistentemente las ideas que luego formaron la base del movimiento sindicalista. Él insistió que la preparación de las masas trabajadoras para la revolución solo fue posible a través de la lucha económica contra los capitalistas y terratenientes, por intereses inmediatos de los trabajadores, no a través de las acciones de pequeños grupos clandestinos, atentados individuales o lucha política por el poder. Kropotkin propuso restaurar la internacional como una unión mundial de sindicatos de uniones de trabajadores, dentro de la cual operaría una unión más decidida de militantes anarquistas, como fue la Alianza de Bakunin. Él defendió esta idea en el Congreso Social Revolucionario de Londres en julio de 81. El Congreso proclamó el restablecimiento de la Internacional, pero esta decisión resultó ser formal. De hecho, en los años siguientes, el movimiento anarquista estuvo cada vez más dominado por tendencias hacia la desorganización, la dispersión.
Voy a recordar a quienes están escuchando las distintas ponencias que al finalizar, ahora viene la última ponencia de Laure, pero antes de presentarla, recordarles que pueden hacer sus preguntas para el final. Ya, ahora viene Laure, una compañera de Polonia, de ZSPIT, y le damos la bienvenida. Ella nos va a contar sobre el fin de la IT federalista hacia su refundación. Le damos el pase ahí a Laura. Muy bien. Aunque parece que las organizaciones adheridas a la IT federalista tenían posiciones comunes y como dijo Pedro, que hubo posiciones contra el parlamentarismo, ya en 1874, en el séptimo Congreso de la AIT, se podían ver diferentes posiciones dentro de la federación en realidad. Por ejemplo, sobre el papel del parlamentarismo, con algunos delegados presentando una visión más socialdemócrata, como el delegado belga de PEP, y otros más interesados, y también en la federación eran otras organizaciones más interesadas en las revueltas populares como los italianos o en la propaganda del hecho. Entonces empezaron podíamos ver diferencias entre las organizaciones. Y cuando hablamos de la caída de la IT federalista, en mi opinión, el hecho de que no hubo consenso sobre lo que había que hacer contribuyó mucho a la caída de la IT. Por ejemplo, muchos miembros de la IT se sintieron más inclinados a cooperar con elementos socialdemócratas y hubo poco sentido continuar con una pequeña AIT como hablaron, que no incluía un espectro más amplio de personas, porque muchas personas de la AIT creían que hay que juntar todos los trabajadores anticapitalistas o socialistas, como dijeron. Y en el Congreso de Berna, en 2 años después, en 1876, por ejemplo, de PAP de Bélgica declaró que la AIT era inexistente. Y eso demuestra que la imaginación de algunos delegados era que si no eran el segmento más amplio de trabajadores, que no tenía sentido ir más allá. Y esto fue una contradicción y un gran problema para la internacional. Y por ejemplo, de PEP o algunos otros lucharon concretamente por la reunificación de las anarquistas con todos los demás socialistas, incluso los marxistas, y independientemente de las tácticas. Y lamentablemente esta idea se puede ver durante décadas hasta la fundación de la Haití actual. Y el año siguiente, tal proyecto de reunir a todos los socialistas fue asumido por el Congreso Socialista Mundial en 1877 en Gante. Y esto se llevó a cabo
justo después del último congreso de la AIT federalista en Verviers, y se puede decir que mucha gente renunció a la AIT debido a las esperanzas que tenían de la reunificación. Muchos de los antiguos miembros de la AIT participaron en este congreso con ideas ya diferentes y cambiados. Y en un espacio de algunos años, mucha gente, muchas organizaciones cambiaron sus posiciones. Entonces, de lo que estamos hablando que llevó al final de la AIT es, por un lado, muchas organizaciones cambiaron un poco sus ideas, especialmente hacia posiciones socialdemócratas o incluso marxistas. Y por otro lado, fue una deserción masiva de la AIT cuando pensaron que se formaría una organización más amplia. Y claro que hubo anarquistas y sindicalistas revolucionarios que siguieron tratando de formar algo más. Pero como dijo, por ejemplo, Guillaume, Guillaume, él fue al Congreso Socialista Mundial después del Congreso, el último Congreso de la AIT federalista de Verviers, y él fue con 7 delegados, y él escribió que, por ejemplo, cuando él regresó, solamente él y uno más quedaron en la AIT. Y esto significa que la mayoría de los delegados que fueron a este Congreso Socialista quitaron la AIT, la mayoría. Entonces, como yo dije, los anarquistas y sindicalistas revolucionarios siguieron tratando de formar algo más. Y el primer intento serio fue en 1881 y se celebró un congreso en Londres y formaron una organización y se llama la Internacional Negra. Formalmente en inglés hay otra denominación, pero en español creo que es como AIT. Y que es interesante que esta organización, esta federación, no tenía significado internacional, al nivel internacional, pero que es interesante es que esta organización cobró importancia en los Estados Unidos y todos conocemos los nombres de los mártires de Haymarket y otras personas que militaban en esta federación. Sin embargo, en términos del tamaño, quizás eran 5,000 personas en su apogeo. Entonces, no era una federación muy amplia, pero importante. Y claramente, después de la represión del asunto Haymarket, esto se vino abajo, ¿sí? Y después de esto, para 20 años, no hubo ningún intento serio para formar algo, pero en
1907, fue una conferencia anarquista en Londres. Y esto no fue una conferencia sindicalista, pero que es interesante es que los delegados discutieron sobre el sindicalismo como táctica. Es muy interesante, por ejemplo, el debate con Malatesta, por ejemplo. Pero no fue un consenso, pero se fundaron una oficina internacional anarquista y en esta oficina eran Rudolf Rocker y Alexander Shapiro, que eran dos personas muy importantes para la fundación de la ET actual. Entonces, ellos querían ya hacer propaganda hacia la fundación de algo nuevo. Y entonces en 1913 ya organizaron un congreso sindicalista en Londres. Y esto fue muy importante y esto podía ser el empiezo de algo interesante. Y pienso que esto fue el intento más serio para crear algo. Solo hubo muchos problemas. El primer problema fue que la CGT de Francia estaba en otra internacional, una federación socialdemócrata. Y ellos no querían que los anarquistas formaran algo nuevo, porque ellos no querían una competición. Y debido a esto, hubo delegados que no apoyaron formar una federación. Y era una falta de consenso acerca de formar una federación, fundar una federación o no. Pero en este congreso decidieron que van a publicar un boletín y sí, empezaron en 1914 a publicar este boletín. Solo existía solamente algunos meses debido a la guerra. Y la guerra fue una catástrofe para los sindicalistas porque, por un lado, mostró de nuevo diferencias ideológicas entre los intervencionistas. Algunas organizaciones tenían una posición para apoyar a la guerra. Algunas organizaciones eran en contra y además fue muy difícil hacer alguna actividad cuando hay la guerra. Y entonces, después de algunos años, fue la revolución de Rusia. Y esto también fue un problema para la fundación de la ET. ¿Por qué? Porque hubieron organizaciones que ahora son dentro de la ET o eran fundadores de la ET actual que pensaba que el proyecto, porque los bolcheviques tenían un proyecto de unir a todos los trabajadores socialistas en un internacional roja bajo el control del partido, del Comintern. Y eso fue un problema para los anarquistas
porque algunas de las organizaciones pensaban realmente que no hay sentido hacer una organización separada, que hay que unirse, aunque también con los bolcheviques. Y por ejemplo, los de CNT, de UCI, ellos formaron parte de esta internacional roja. Ellos quieren tomar parte de esta internacional, pero hay que recordar al mismo tiempo que los anarcosindicalistas rusos, y es importante notar que la palabra anarcosindicalismo es de los rusos, ¿sí? Porque los otros anarquistas no se llamaron como anarcosindicalistas. Esto fue una palabra, un concepto nuevo. Los anarcosindicalistas rusos se estaban organizando y trabajando mucho, pero ellos fueron brutalmente reprimidos por los bolcheviques y muchos de ellos fueron arrestados, torturados, asesinados, y algunos miembros de la futuro AIT eran conscientes de esto, pero otros no. Pero cuando la Internacional Roja de Sindicatos celebró su congreso en 1921, los delegados que anteriormente fueron más a favor del trabajo con los bolcheviques, ellos podían averiguar más de la situación, incluso podían hablar con anarcosindicalistas rusos y saber sobre su situación. Y fue una huelga de hambre de los prisioneros anarquistas. Ellos podían también ver de primera mano las opiniones y prácticas de los bolcheviques. Entonces, después de esta experiencia, ellos decidieron que no podían estar en esta Internacional Roja bajo de los bolcheviques, y se decidió al fin formar la AIT actual. Y esto fue, en este año es el centenario de la fundación de la Internacional, y fue fundado en diciembre de 1922. Gracias. Muchas gracias, Laure. Bueno, agradecer también a los 4 compañeros y a la compañera por las ponencias que realizaron el día de hoy. Es un material bastante contundente que es importante, ¿no es cierto?, poder seguir revisando. Le voy a dar el pase al compañero Eric, ya que va a referir algunas palabras en el espacio. Gracias, compañera. Básicamente, bueno, primero, la verdad que agradecer las ponencias que siguieron del compañero Vadim, de Pedro y de Laure, porque me parecieron bastante buenas, bastante acertadas, con datos incluso que algunos me faltaban algunos datos, y por ejemplo la ponencia de Vadim me enriqueció esos datos, ¿no? Entonces agradecer las ponencias que vinieron, y bueno, añadir unas cosas más quizá para, digamos, dar un poco más de información sobre las ponencias que se hicieron. Por ejemplo, cuando el compañero Pedro habla sobre los resolutivos del Congreso de San Imier,
Es importante añadir, el compañero lo dijo, pero creo que es importante tomar muy en cuenta esto como un apartado especial, no solamente como un añadido más a la información que se dio, sino como un apartado especial. Después del Congreso de San Imier, son la mayoría de las secciones de la Internacional las que desconocen al Congreso de La Haya, incluso los sindicatos de Londres, que por ese entonces andaban por allá del 1 millón de afiliados, desconocen incluso a Carlos Marx, que había hablado en algunas ocasiones a nombre de estos sindicatos, lo desconocen y se suman todos a las propuestas del Congreso de San Imier, no porque todos fueran anarquistas, porque hubo sindicatos que, por ejemplo, no estaban como muy empapados del idea del anarquismo, pero sí que compartían la idea de la autonomía de las secciones, de la independencia de las secciones, e incluso lo que se sentó posterior al Congreso de San Imier fue no solamente la autonomía de las secciones y la independencia de las secciones, sino incluso que esa independencia y esa autonomía se refiriera también al nivel, a las cuestiones ideológicas, es decir, siempre y cuando fueran independientes y respetuosas de la autonomía y del federalismo de las secciones, era posible que tuvieran otras ideas distintas al anarquismo, pero que se respetara esto, ¿no? Que eran los principios fundamentales de la Internacional cuando se funda en el 64 y que precisamente fue Marx y Engels los que intentaron liquidar esta autonomía, este federalismo, esta libertad de acción dentro de la Internacional. Por eso cuando hay gente que dice que lo que pasó en Rusia, en la Revolución Rusa, no tiene nada que ver con Carlos Marx, pues están mintiendo de manera descarada, porque sí hay un antecedente bastante claro en Carlos Marx y Engels de la aspiración a un centralismo, incluso desde antes de tomar el poder político dentro de la Internacional, ¿no? Esto es que hay que tomarlo muy en cuenta, que ya desde sus inicios el marxismo es centralista, intenta atacar la autonomía y el federalismo, desde que se comienza como a formular, digamos, aún en vida a Marx y Engels. Eh, Otra cosa más, lo que me pareció muy interesante del compañero Vadim en su ponencia, que desgraciadamente no se habla mucho, no se toca muy a menudo, y que el compañero acertó muy bien al decir esto, es el concepto de la propaganda por el hecho, que Kropotkin es uno de los que le dan el nombre, digamos, la bautizan de esta manera, ¿no? Pero la propaganda por el hecho se refería, como dijo acertadamente el compañero, a una serie de eventos, de organizaciones y de actos de levantamientos incluso, o de hechos que pudieran llevar las ideas del anarquismo ya sobre el terreno de la práctica y no tanto sobre lo teórico. No se refería a atentados, a tal o cual, que esos atentados que hubo y de los cuales la prensa amarilla se aprovecha bastante para explotarlo en contra del anarquismo, fueron eventos que sucedieron porque los anarquistas se vieron orillados a actuar de esa manera, a defenderse de esa manera, no porque fuera una aspiración de los anarquistas a actuar de manera violenta, sino porque fueron atacados, acosados, encarcelados, asesinados en las calles y los anarquistas tuvieron que defenderse. El concepto de propaganda por el hecho se refiere a lo que dijo el compañero, a una cosa distinta a la violencia, o sí la violencia, pero no necesariamente ella de manera única, y no hacer de la propaganda por el hecho el significado único de la violencia, porque no es así, o sea, históricamente no es así. Nada más, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Compañeros, compañeras, comentarles que tenemos un par de preguntas ya que han surgido, digamos, desde el conversatorio. Pregunta. Hoy el paradigma democrático aparece como hegemónico, por lo que las y los trabajadores actúan como ciudadanos y votan cada ciertos años. ¿De qué forma el anarquismo participa actualmente en las luchas sociales sin caer en el pedir soluciones al Estado y con ello legitimarlo? Pregunta 2. ¿Cuál sería la reflexión que hacen pensando en el pasado para ahora en el presente del anarquismo? Y la última pregunta, ¿qué rol ha cumplido la tendencia plataformista en la IT? Dejo abiertas las preguntas para el compañero o compañera que quiera responderlo. Yo quería tomar un poquito la palabra aprovechando estas preguntas, porque me parece, voy a responder la segunda, que hablaba de qué podíamos recoger de esta experiencia de San Imier para el futuro.
Yo quiero decir que, bueno, lo que mencionó Laure, de lo que me faltó a mí completar un poco por el tiempo, y que genialmente ella lo respondió muy bien, que lamentablemente la Internacional de Sanimier decayó hacia la socialdemocracia, principalmente porque los gobiernos se abrieron en esa época a partir de los años 1870. Me acuerdo que, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido, se crearon unas leyes a favor del sindicalismo legal, y eso empezó a ocurrir en toda Europa, que se empezó a legalizar los sindicatos, a atraerlos dentro de la estructura del Estado, como instituciones parte del engranaje de la máquina de moler carne proletaria, y también a los partidos políticos se fueron creciendo con militancia obrera, ¿no? Se empezó a crear leyes que favorecieron el que los obreros empezaran a participar de los partidos políticos de izquierda, digamos, los partidos reformistas. Entonces, esto combinado, sobre todo en Europa, en ese periodo posterior al Congreso de Sanimier, fue muy fuerte, y como bien describía Laure, eso provocó que grandes masas de trabajadores que estaban en la IT se pasaran a la socialdemocracia. Este es un fenómeno que no ocurrió tanto en Latinoamérica, porque en Latinoamérica siempre los fenómenos se dan con un desfase. Entonces, para nosotros fue muy importante el Congreso de Sanimier, porque pese a que dentro del Congreso de Sanimier, de la Internacional, en los congresos sucesivos, se dieron discusiones infructuosas. Por ejemplo, me recuerdo que hubo una gran discusión respecto a los servicios públicos, por ejemplo, de que era necesario, muchos delegados decían de que era necesario conservar un Estado para que pudieran desarrollarse los servicios públicos, como el ferrocarril, por ejemplo, que hay muchos que decían que eso era imposible que se pudiera desarrollar a través de organizaciones de trabajadores y que era necesario mantener un cierto Estado, que fue una discusión que se dio dentro de la Internacional de Sanimier, junto a otras que no dieron ningún resultado, pero que entorpecieron la discusión y que no permitieron que se desarrollara de forma anarquista completa, digamos, por decirlo así. Sin embargo, todos estos problemas que se dieron, como Laure también los contaba, dentro de la Internacional, y el que haya derivado hacia la socialdemocracia, los postulados que se establecieron dentro de la Internacional, que eran los que yo les mencionaba, que quedaron escritos dentro de las resoluciones, como el federalismo, el antiparlamentarismo, el colectivismo y después, posteriormente, el comunismo libertario, esos postulados que se dieron a conocer por la Internacional a través del boletín del Yura, que es un boletín que se editaban 600 números y 300 se distribuían a todo el mundo, a Europa, a América, a Asia llegaron, que fue la primera experiencia de un periódico anarquista elaborado por organizaciones anarquistas masivas, digamos, internacionales, y que llegó a todos los rincones. Ese texto, por ejemplo, de la Federación del Boletín del Yura, que fue una de estas primeras experiencias de propaganda masiva, digamos. Por eso es que es interesante esta Internacional, porque se confluyeron en ella todas las características que después se repetirían en las organizaciones anarquistas en todo el mundo y también en la Internacional que vino después del año 22. Entonces, si bien fue un primer intento que falló, los postulados que quedaron permitieron, por ejemplo, en Latinoamérica, que se desarrollaran las organizaciones obreras a principios del 1900, que recogieron todo eso que quedó gracias a que hubo la Internacional de Sanimier y que se lograron condensar estas ideas. Y eso lo recogimos nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, que a partir del 1900 se produce una explosión de organizaciones obreras que conocían estos textos que venían de Europa y conocían a estos revolucionarios que venían llegando ya con esta experiencia de la Internacional de Sanimier, o que habían conocido de oída o por otros compañeros lo que había pasado ahí y estas ideas, y se logró levantar una gran cantidad de organizaciones obreras antes del año 22. Y eso fue porque ya se conocían a estas experiencias y estos principios que habían sido elaborados ahí. Entonces, por eso es que es tan importante este congreso, esta Internacional que se dio en estos años, para lo que vino después y para lo que estamos viendo ahora. Entonces, es muy interesante que se conozca, porque ahí se establecieron los primeros principios que nos caracterizan como anarquistas o como anarcosindicalistas también, que es una herramienta del anarquismo. Y me parece que nunca debemos dejar de retomarlo. Así como, por ejemplo, Malatesta
tuvo que volver a defenderlo frente a Merlino, por ejemplo, en su momento, o como tantas veces han tenido que ser defendidos en la historia, porque siempre hay, por supuesto, otras ideas que intentan llegar al anarquismo y llevarlas siempre al anarquismo, a la socialdemocracia, que es siempre la tensión que existe dentro del anarquismo, que llegan estas nuevas ideas que se ponen ropajes de innovación, de novedad, y que intentan llevar el anarquismo hacia formas socialdemócratas. Y eso ha pasado desde 1870 o desde antes incluso, y por eso es que es tan importante conocer esta historia, donde pasó lo mismo y donde se ha ido repitiendo esta misma historia hasta el día de hoy. Entonces, y de qué forma reaccionaron los anarquistas de esa época y cuáles fueron los errores que se cometieron y cómo se fueron resolviendo este problema, digamos, de esta intromisión, digamos, de la socialdemocracia y del bolchevismo también dentro del anarquismo. Entonces, por eso es que es tan importante conocer esta historia. Gracias, René. Compañeros, compañeras, quedan respuestas que responder. Breve, porque recuerden que también estamos con una plataforma que nos permite durante un tiempo determinado que esto sea... después nos podemos caer y ahí no vamos a poder terminar esto como corresponde. Hay preguntas, creo que no hay nadie puesto para que se haya propuesto para contestarlas, pero a mí me gustaría contestar, si me lo permiten, la pregunta del compañero Sergio Hernández, que está comentando sobre, dice, ¿cuál sería la reflexión que hacen pensando en el pasado para ahora en el presente del anarquismo? Para mí, una forma de extraer, por así decirlo, de extraer algo del Congreso de San Imier, es la enseñanza de que si damos un repaso muy rápido, en cuestión de segundos, a lo que manifestó la compañera Laure, a lo que manifestó el compañero Pedro, acerca de que fue la socialdemocracia una de las responsables de la catástrofe que sucedió en el siglo XX. Estamos hablando que, por ejemplo, gran parte de la responsabilidad de que Hitler haya llegado al poder fue parte de la socialdemocracia por sus medidas tibias y del Partido Comunista por intentar sabotear todo tipo de acción independiente. Si tomamos en cuenta estos graves acontecimientos que sucedieron en el contexto del siglo XX, para mí la enseñanza del Congreso de San Imier es que no se pueden tejer alianzas de manera firme o de manera más concreta, más dura, con personas o con organizaciones que aspiran a la conquista del poder político. Ni siquiera así esa izquierda amarilla que ahora se presenta con ganas con un ropaje revolucionario, pero que detrás de lo cual se esconde lo mismo de siempre, ¿no? La constitución de partidos políticos, de la toma del poder político, de crear una nueva constitución, incluso de hacerle el caldo gordo, ¿no? a la democracia burguesa, como ha sucedido recientemente en Chile con el apruebo y el rechazo. Me parece que la enseñanza para mí del Congreso de San Imier, y con esto cierro mis participaciones, es que es necesario, como dijo el compañero Pedro, esculpir uno de los resolutivos del Congreso de San Imier, pero no solamente grabarlo en piedra, sino grabárnoslo hombres y mujeres en la mente y en las aspiraciones que tenemos, y esa es la resolución que dice que la conquista la destrucción del poder político es el primer deber del proletariado, ¿no? Me parece que sobre eso podemos sentar todas las acciones y las actitudes y organizaciones o pensamientos que podamos tener para el presente, pensando en lo que sucedió hace 150 años, ¿no? Que el poder político hoy como hace cientos de años, hace 150 años, el poder político no se conquista, no se reforma, no se intenta embellecer, sino que es preciso destruirlo, y que ese tiene que ser nuestra columna vertebral, por así decirlo, para nuestras acciones. Muchas gracias, compas. Bien. Solamente dos cosas son importantes para la participación de los y las anarquistas en los movimientos sociales actuales. Pienso que primero es propagar y defender la soberanía
de las asambleas generales de los y las trabajadores en lucha. El segundo es defender la independencia de los y las trabajadores en lucha contra todos los institutos del Estado, todos los partidos, todos los burocracias social, todas las burocracias sindicales. Esos dos puntos son importantes y eso es nuestra herencia del anarquismo del pasado y nuestros deberes por el tiempo actual. Gracias. Muchas gracias, Vadim. Vamos cerrando. Agradecer, ¿no es cierto?, la instancia, agradecer la organización. Se estuvo trabajando en esto ya para poder realizar esta presentación hoy día. Agradecer el trabajo de cada uno de los compañeros y compañeras que han estado presentes el día de hoy. Y agradecer el espacio y también a todos aquellos que se dieron el tiempo de participar también como oyentes. ¿Ya? Así que ya vamos cerrando y agradecemos también a aquellas personas que hicieron las preguntas. Así que nos despedimos y hasta una próxima. Ojalá podamos nuevamente volver a encontrarnos en un espacio en donde podamos compartir, ¿no es cierto?, la experiencia y también cosas tan importantes que son parte de la historia del anarquismo. Ça fait 20 ans qu'on nous explique. La lutte de classe s'est dépassée. Qu'au nom de la guerre économique, pauvres et riches doivent collaborer. La droite, la gauche capitaliste ont ouvert la voie aux fascistes. Alors ne te trompe pas de colère. Et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre. Oui, méfie-toi des milliardaires. Ta colère est légitime.